debe de saber más que yo de esto. Desde el 36 en el IPN se empezó a impartir la carrera de ICE, en la ECIME, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. En el 63 se creó el Centro Nacional de Cálculo. En el 87 se creó el Centro de Investigación Tecnológica en Computación, el CINTEC, el que tenía un proyecto académico de autoequipamiento en materia de cómputo para muchas de las escuelas. Muchos de los viejitos que estamos aquí todavía aprendimos a programar con esas PCs. Y el Politécnico tenía una fábrica piloto para hacer PCs de escritorio. Estamos hablando de hace 30 años. En el 96 pues ya se crea el Centro de Investigación en Computación. En el 63 el Centro Nacional de Cálculo abrió la maestría en Ciencias de la Computación. Y el CIDETEC o el CINTEC en aquel tiempo abrió la maestría en Ingeniería de Cómputo. En el 96, cuando se juntaron, se creó el doctorado en Ciencias de la Computación. Entonces, hasta es interesante la historia ahí. No sé si esta la puedan ver, es el roadmap de tecnologías emergentes de Gartner, en donde en el círculo interior tienen las tecnologías que están in deployment, en inglés es como están en producción, y dentro de la parte de network y infraestructura de cómputo se tiene plataformas para manejo de nube, infraestructura de servicios de contenedores, y del lado de redes se tiene Wi-Fi como una red primaria ya, básicamente. Chips de inteligencia artificial, aplicaciones, herramientas de auditoría. En el segundo círculo están en piloto, pues están servicios LAN privados y virtuales, software defined WAN, redes definidas por software, edge networking. En el último círculo, lo que está en planeación, se está hablando de los nuevos modelos de comunicación o los nuevos métodos de comunicación, pero analizando todas estas tecnologías emergentes, en su mayoría requieren diseños especiales de computadoras. O sea, no basta el CPU, sino hay que adicionar algún acelerador, hay que adicionar algún acelerador hardware o algún chip de inteligencia artificial, y sobre todo bajo consumo de energía. Entonces, como primera estrategia de diseño de los CPUs del Poli, lo que se propuso es, vamos a hacer CPUs simples, pero vamos a adicionar más adelante los chips de inteligencia artificial, los aceleradores hardware que requieran acelerar estas aplicaciones, y sobre todo pensar en circuitos de bajo consumo de energía. Por otro lado, otra de las estrategias es utilizar Linux como sistema operativo, porque pues tenemos código abierto, se reduce el esfuerzo para desarrollo de compiladores y sistemas operativos, y también utilizar herramientas de diseño, si no open source, cuando menos libres, ¿no? Herramientas de diseño EDA libres, hasta donde se puede, porque en la última etapa de diseño, aunque sí hay herramientas libres, el esfuerzo se hace grande. Entonces el trabajo con Cadence puede reducir el esfuerzo de diseño. Otra estrategia de diseño fue que ya a partir de
Desde hace 10 años más o menos, las fábricas de semiconductores chinas ofrecen servicios de fabricación de circuitos, pues digamos que a cualquier empresa de estas que hoy aparecen, bueno, ahora aparecen como fabless, ¿no? Entonces, desde 2010 se inició con este trabajo y a la fecha se tienen un par de CPUs, Lagarto 1, Lagarto 2, Lagarto 4 y el vectorial. Le llamamos 1, 2, 4 y 5. El 5 es más por vectorial, pero 1, 2 y 4 es por el ancho de emisión de instrucciones. Entonces, el Lagarto 1 emite una instrucción, es en orden. Lagarto 2 emite 2 instrucciones fuera de orden. Lagarto 4 pretendemos que emita 4 instrucciones y Lagarto 5 es un procesador vectorial. Para trabajar con los sistemas operativos estamos con herramientas SPIKE y QEMU. Para diseñar utilizamos Verilog, System Verilog, FPGAs, Quartus, Verilator, y hay una fuerte colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, con lo que se han tenido los últimos avances. ¿Por qué usar RISC-V? Fíjense que RISC-V, que fue una iniciativa de Chris Asanovic, profesor ha estado en varias universidades, pero es un profesor que está en una universidad americana, ahorita no recuerdo el nombre de la universidad. Inició con la idea, más o menos tiene 10 años también que inició con la idea de RISC-V. La idea era hacer un set de instrucciones libre y de código abierto que pudiera ser analizado, verificado, utilizado por las universidades, y a partir de ahí se ha popularizado a nivel mundial. En esta gráfica que aparece ahí, habla de más o menos 32 grupos de investigación, 24 empresas, 25 empresas de desarrollo de hardware y 25 empresas de desarrollo de software. En aquel momento se tenían más o menos esa cantidad de System on Chips en FPGAs o propiedad intelectual. Se habían enviado a fabricar es más o menos esta cantidad de servicios de diseño alrededor de RISC-V con RISC-V. Para 2019 esto ha crecido enormemente, ¿no? Casi en todos los países hay un grupo desarrollando, en una universidad, desarrollando procesadores RISC-V. La alianza con los españoles, esa foto de la red española de RISC-V es Lagarto. Con ellos trabajamos fuerte para poder llevar Lagarto a hacer un chip en silicio, un tape-out, y bueno, el resultado fue interesante. Este es el procesador. Lagarto 1 es un procesador en orden, con una máquina de fetch, un predictor de saltos, decodificadores, bancos de registros, detectores de dependencias, unidades de ejecución para enteros y flotantes, y su etapa de rollback, 5 etapas. Básicamente son las características de Lagarto, es de 64 bits. Para hacer el System on Chip, los españoles utilizaron Low RISC. Esta es la foto del chip. Y es un grupo que ahí no pudieron estar todos, pero es un grupo bastante grandecito, de varias dependencias catalanas, coordinados todos por el BCC, Centro Nacional de Microelectrónica, la UPC, hay un grupo de la Universidad de Barcelona.
Y bueno, el primer chip que se hizo fue este de 65 nanómetros. Sus distintas capas. Se hizo con Europractice, la primera corrida, y se generaron estos chips. Para probarlo, se tuvo que utilizar la parte de un FPGA de Xilinx para utilizar el controlador de RAM dinámica. Entonces conectaron al bus del chip algo que le llamaron un packetizer, que es una interfaz para utilizar menos pines y poder ejecutar Linux. Entonces, en este chip sí pudieron bootear Linux. Es un procesador en orden con estas características. Y prácticamente trabajó todo salvo una interfaz JTAG que por ahí falló, pero todo lo demás funcionó perfectamente en la primera corrida. Entonces estaban sorprendidos de que funcionara la primera. Lagarto 2 es una arquitectura también segmentada, pero superescalar. Y aquí sí aplicamos algunas técnicas de bajo consumo de energía, sobre todo en colas de instrucciones para hacerlas segmentadas. Y es un pipelining de 14 estados. Empezamos con MIPS64 y posteriormente se migró a RISC-V. Lo mismo pasó con Lagarto 1. Empezamos con MIPS 64 y posteriormente se migró a RISC-V. Estas son las características. Tiene un reorder buffer distribuido. También esto es una invención nuestra. El branch reorder buffer también es invención nuestra. Hay muchas cosas que pues no están públicas y pues te las tienes que inventar, entonces resultan en buena estrategia de inventos, ¿no? ¿Con qué contamos? Material para clase, tendríamos suficiente material para clase, tenemos suficientes diapositivas para los cursos de arquitectura, tenemos definidas prácticas de laboratorio, que son las que van a llevarse a cabo en este taller, tenemos un servidor de código RTL para Lagarto 1 disponible, y tenemos un roadmap, ¿no? Que la idea es ahorita trabajar en jerarquía de memoria para eliminar la dependencia de low risk, que es un proyecto europeo. Desarrollar nuevas áreas de especialidad, VLCI, verificación funcional, desarrollar módulos IP de señal mixta, por ejemplo, las memorias, los controladores de memoria dinámica. Son temas que hay que avanzar. Multinúcleos, utilizando OpenPython. Tenemos un estudiante en Barcelona que está trabajando con multinúcleos ya. Tenemos talleres, podemos hacer este tipo de talleres para soporte académico, intentar desarrollar plataformas educativas todos juntos y posiblemente el próximo año podamos tener Cadence como herramienta institucional, por ahí una gestión de Juan Carlos. Y bueno, esto es lo que estamos trabajando en este momento, que es la jerarquía de memoria para bootear. La parte de la izquierda es el procesador Lagarto 1 y la parte de la derecha, esta parte grandota, es la jerarquía de memoria desde BIOS, SDCAR para tener un sistema operativo, la memoria principal, caché de nivel 3, 2 y 1 y poder conectar al procesador. Que en eso se trabaja en este momento. El roadmap, como lo empezamos desde 2010, va bien, estamos en 2021. Se supone que deberíamos de estar ya trabajando en el escalar 4. Realmente se está probando
el lagarto 2. Si lagarto 2 está listo, inmediatamente empezamos a trabajar en lagarto 4 porque es ampliar a 4 instrucciones. No debería representar un mayor reto. Posteriormente estaremos trabajando en los multinúcleos. Ya desde ahorita ya hay gente trabajando en los multinúcleos y con los vectoriales también. Y estaríamos trabajando en quad-core, octa-core. Intentaremos trabajar con chips de quad-core para hacer el tape-out. Y bueno, nos quedamos con quad-core, pero en la vida real están trabajando con 24 núcleos, haciendo pruebas con 16, 24 núcleos. Y bueno, pues la idea es seguir avanzando en este camino y hacer de esto una estrategia politécnica. Ojalá que las demás escuelas nos gustaría impactar desde la vocacional, ¿no? Si se puede, trabajando con... Este es un libro que se está escribiendo, está en revisión. Y bueno, hemos tenido algunas reuniones con Intel para ver si podemos hacer este tipo de plataformas y poder hacer que los estudiantes puedan tener plataformas baratas para el desarrollo de sus prototipos. Y bueno, pues esa es la idea de proyecto. Ojalá que lo podamos llevar a cabo entre todos y que podamos tener suficiente trabajo en cuanto a productividad científica que se requiere también por parte de los profesores, de los estudiantes, diversificar los temas de tesis, trabajar fuertemente haciendo mucha colaboración, y yo creo que puede ser un proyecto exitoso para educación de alta tecnología que ya no lo merecemos en el Poli, ¿no? Entonces, bueno, voy a detenerme aquí y vamos a... Esta es la introducción del proyecto. Ya veo más caras, bienvenidos todos. Entonces vamos a empezar con la idea de avanzar en el taller y pues avanzar lo más que se pueda ahora para tener un panorama general de cómo se ha diseñado Lagarto y cómo se puede enseñar a diseñar arquitecturas de computadoras en las escuelas y llegar a un término feliz, ¿no? Al final del semestre. Muchas gracias. Gracias, doctor Marco. Muchas gracias, doctor. Entonces, ahora sí comenzamos con lo que sería propiamente el taller, pasada esta introducción del doctor Marco. No sé quién sería el que va a empezar el que comenzaría con... Yo empezaría con las presentaciones, amigo. Ok, voy a compartir mi pantalla y me avisan cuando la vean, por favor. Ok, parece que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. ¿Sí? Ok. Bueno, voy a apagar mi cámara para tener mejor ancho de banda. De repente tengo problemas de internet, pero bueno, cualquier cosa, aquí vamos a estar. Ok, pues realmente es como comenta el doctor Marco. La idea del proyecto Lagarto, pues, es básicamente tener pues tener las bases de tecnologías de la información en el país, ¿no? Que es algo que nos hace falta. Pero para esto, una de las vertientes que se está tomando, pues, es el diseño de procesadores y también del sistema operativo para los procesadores. La idea del taller es precisamente dar la arquitectura del procesador Lagarto 1, que tiene las características que comentaba el doctor Marco, y también una de las ideas es construir nosotros mismos un pequeño procesador, que sería más o menos como un pequeño Lagarto 1,
y vamos a hacer primero un monociclo en estos 5 días, y después de eso vamos a intentar segmentarlo para que sea un procesador propiamente que ya tenga un paquete segmentado, ¿no? Como los procesadores actuales, para aumentar su frecuencia. Entonces, ahorita la idea sería empezar a abarcar este taller desde el punto de vista de diseñar nuestro propio procesador, ¿no? Del diseño puro. Pero para esto, pues tenemos que avanzar un poquito en lo que sería, pues, la introducción y también algunos conceptos que nos van a servir para el diseño. Ok, bueno, pues, como comentamos, realmente creo que está al revés, ¿verdad? Ya. Entonces, bueno, para empezar, vamos a definir un poquito acerca de las clases de computadoras. Las podemos dividir precisamente en 4 grandes grupos, que serían las computadoras de escritorio, los servidores de computadoras, las computadoras embebidas y las computadoras móviles. Como ya sabemos, las computadoras de escritorio, pues son computadoras como las que todos nosotros tenemos en nuestro cubo o en nuestra casa, pero son unas computadoras que, a final de cuentas, son un tipo de computadoras que es de propósito general. Y este tipo de computadoras pues tiene una variedad de software, y también, dependiendo del desempeño que nosotros queramos, pues también impacta mucho el costo. Los servidores de computadoras pues es un segmento un poquito más específico, está basado en redes, tienen mucha alta capacidad, desempeño, y son computadoras confiables. Y obviamente el rango también depende del desempeño que nosotros queramos, y eso también impacta el costo, pero puede ser desde pequeños servidores hasta servidores o hasta computadoras que son del tamaño de un edificio, ¿no? Como un clúster. Las computadoras embebidas, que son computadoras que van a ocultar los componentes dentro del sistema, y las restricciones rigurosas de costos. Tienen restricciones rigurosas de costos, que pueden ser la potencia, el desempeño, incluso también puede ser una restricción de energía, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo un poquito más el segmento en el que nosotros nos estamos enfocando, precisamente con las computadoras embebidas. Y computadoras móviles, que son, pues en realidad podrían ser nuestros teléfonos, las tablets, están basadas en redes inalámbricas, son de uso personal, también son de propósito general, y también existe una variada cantidad de software. También tienen restricciones rigurosas, como pueden ser el tamaño, la potencia, la energía de la que disponen, etcétera. Entonces, podríamos decir que podremos agrupar las computadoras en estos 4 grandes grupos. Entonces, a partir de ahí, nosotros podríamos decir que, dado el objetivo del proyecto, que sería la creación de procesadores en conjunto con el sistema operativo para tener una industria de TICs nacional, nosotros estamos atacando el problema precisamente de este mercado de procesadores. Aquí está la gran clasificación que nosotros vimos en la diapositiva pasada, que están precisamente las computadoras de escritorio y los servidores. Está precisamente, son gráficas del año pasado, bueno, estadísticas del año pasado, donde qué porcentaje del segmento de mercado tiene cada una de ellas. Pero, por ejemplo, algo que es muy importante para nosotros, ese es el segmento de embebidos, es decir, este segmento de embebidos tiene el 21% de estos casi 80 billones de dólares. Entonces, si nosotros vamos al mercado de embebidos, podríamos decir que todos estos procesadores se utilizan en comunicación, en computadoras y periféricos, en industria médica, y también en otro tipo de industrias, consumibles, y también para el sector automotriz. Y bueno, por ahí tenemos también algunas otras clasificaciones. Entonces, realmente ese, que es el 21% de esos 80 millones, pues está basado en los procesadores embebidos, que es justamente hacia donde se piensa apuntar algunos de estos proyectos en una primera parte, ¿no? Por ejemplo, se tienen, como comentaba el doctor Marcos, se tienen diferentes procesadores que atacan se podría decir también que diferentes segmentos. Por ejemplo, el procesador Lagarto 1, que es un procesador en orden, pero que solamente puede procesar una instrucción por ciclo,
pues podría apuntar a un mercado un poquito de bajo desempeño, pero que tenga un consumo de energía, donde las restricciones de consumo de energía sean mayores. Por ejemplo, un Lagarto 2, que ya es un procesador superescalar, podría apuntar a un mercado que sería de un poquito de mejor desempeño, pero donde también hay que cuidar un poquito la energía, ¿no? Y a partir de ahí, Lagarto 4 podría ser un procesador, o va a ser un procesador que ya va a ser de alto desempeño para HPC, y donde la energía tal vez ya no sea una restricción tan dura como puede ser, por ejemplo, para Lagarto 1 y para Lagarto 2. Entonces, estos diferentes procesadores pueden apuntar a diferentes segmentos del mercado de los procesadores embebidos, que si nos damos cuenta, pues es un mercado que pues deja mucho dinero, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué no pensar en que una rebanadita de ese pastel, pues, pueda ser para la industria de TICs de México? Ok, como objetivos del curso, vamos a plantear y comprender cómo es que los programas se trasladan al lenguaje máquina. Es decir, nosotros vamos a hacer alguna práctica de traducir un código en C directamente a un lenguaje ensamblador. Pero, bueno, la práctica está enfocada en pensar cómo funcionan precisamente los compiladores, ¿no? Es decir, cómo vamos a interpretar las instrucciones de C en lenguaje ensamblador, y a partir de ahí nosotros tendríamos que saber cómo es que el hardware que nosotros vamos a construir va a procesar esas instrucciones, que es precisamente la idea, ¿no? Si nosotros comprendemos cómo se ejecutan las instrucciones en el software subyacente, pues nos va a hacer de alguna forma mejorar un poquito nuestras buenas prácticas de programación, y nuestros programas van a ser un poquito más eficientes. Vamos a comprender también la interfaz hardware-software y cómo es el hardware de los procesadores, porque vamos precisamente a checar cada una de esas unidades funcionales que existen en nuestro procesador, cada una de esas etapas que tiene nuestro procesador, las vamos a tratar de comprender al 100% para saber cómo podríamos mejorar nuestro procesador y, pues, de esta forma, entender cómo es el hardware de los procesadores. Vamos a determinar qué determina el desempeño de un programa y cómo es que se puede mejorar. Por ejemplo, en alguna de las prácticas, si nosotros alteramos los índices de un foranidado, cómo eso podría impactar nuestra jerarquía de memoria, y precisamente teniendo en cuenta cómo funcionan los índices en nuestra memoria, podríamos saber de qué forma nosotros podríamos anidarlos mejor. Porque, bueno, existen algunas formas en las que los índices salen fuera de rango de nuestra memoria, entonces tendríamos por ahí que ir a un siguiente nivel de memoria para tener la información, y eso, pues, no es bueno para el desempeño de nuestro procesador, ¿no? Porque vamos a estar yendo por información a un nivel de memoria superior, lo cual es muy lento, y la idea es evitar ese tipo de errores, ¿no? Sabiendo cómo funciona el hardware subyacente. ¿Cómo es que los diseñadores mejoran el desempeño de los procesadores? Y precisamente cómo se puede evaluar el desempeño de nuestros procesadores, que sería otro de los objetivos del curso. Ok, regresando a las computadoras. Los mismos componentes es para todas las computadoras, ¿no? Dependiendo de la aplicación que nosotros queramos para nuestra computadora, pues es precisamente la interfaz que se incluye en ese tipo de computadoras. Por ejemplo, para una de escritorio, tal vez no necesitemos alguna tarjeta, por ejemplo, para que podría tener algún servidor, pero, por ejemplo, para un celular, pues tal vez no podríamos tener las interfaces que serían de teclado o ratón, ¿no? Pero a final de cuentas, estas serían las interfaces de entrada-salida que se incluyen en la mayoría de las computadoras. Que, bueno, que serían interfaces como pantalla, teclado, ratón, almacenamiento, por ejemplo, un disco duro, CD, DVD, una memoria flash, o los adaptadores de red, ¿no? Para comunicarse con otras computadoras. Y bueno, aquí tenemos precisamente un ejemplo de una PC y de una tableta, pero si se dan cuenta, pues al final de cuentas es exactamente lo mismo. Tienen, por ejemplo, por aquí tenemos un disco duro,
En la tableta tenemos que tener bueno, pues también tenemos que tener algún disco para almacenar la información. Hay un procesador. Aquí también en la tableta tiene que haber un procesador. Tal vez no tengamos un ventilador de refrigeración, pero bueno, pues por aquí podríamos tener algunos pipes para refrigerar o para reducir la temperatura del procesador. Por aquí tenemos una batería. La tableta también tiene una batería. Entonces, realmente, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Una PC y una tableta pues tienen los mismos componentes. Obviamente, el segmento al cual están dedicadas pues es diferente. Y precisamente por eso, pues los componentes pueden estar ordenados de alguna diferente manera, o también la capacidad de los componentes de una tableta pues son diferentes a los de la PC, pero bueno, a final de cuentas, pues tenemos alguna pantalla, tenemos memoria, tenemos por ahí el procesador, y tenemos muchas cosas que son similares, ¿no? Ok, y aquí para uno de los objetivos que también se tiene en el proyecto, que será la fabricación del circuito integrado, pues por ahí sabemos que para la fabricación, pues es una serie de pasos, son pasos múltiples, como lo podemos ver aquí en la presentación, pero la idea es que de nuestro circuito integrado, siguiendo estos pasos, se van a formar varias copias, ¿no? Varias copias de nuestro circuito. Y estas copias, pues son copias idénticas, o tendrían que ser copias idénticas en nuestra oblea, ¿no? Entonces, cada uno de estos pasos que se van a seguir dentro del proceso de fabricación, pues es un paso que va a contribuir a la fabricación de este circuito. La fabricación del chip puede involucrar, por ejemplo, de nuestra barra de silicio, va a pasar a un cortador. Bueno, eso es a grandes rasgos. Un cortador y a partir de ese cortador o slicer vamos a tener nuestras obleas. Por aquí, en este proceso de 20 a 40 pasos, pues existen, bueno, son pasos repetidos. Algunos de ellos pueden ser pasos repetidos, como por ejemplo alguna oxidación termal, por ejemplo, grabado de patrones, lo que conocemos como doping, deposición dieléctrica, metalización pasiva y algunos otros pasos. Pero bueno, al final de estos pasos, nosotros vamos a tener ya nuestras obleas con los patrones, es decir, ya vamos a tener lo que podríamos llamar nuestro chip. Pero el proceso tiene que seguir testeando cada uno de esos chips de manera individual, por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a pasar a lo que nosotros llamamos el probador de las obleas. Y bueno, hay varios tipos de pruebas. Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar algún tipo de, pues no sé, tal vez algún tipo de microscopio para ver si hay alguna falla física en nuestra oblea, y se van marcando los daditos que están mal. O también se puede, por ejemplo, si tenemos algunas líneas, también se pueden mandar corrientes para obtener algún resultado, y si en alguna de ellas no se obtienen esos resultados que nosotros queremos, pues sabemos que ese chip pues no está funcionando. Una vez que nosotros ya sabemos cuál es el chip, los chips que no están funcionando, pues los marcamos. Después se tiene que cortar en los daditos, y bueno, ahí los que están marcados pues se retiran, y los que están buenos pasan al siguiente paso, que sería pues ya el empaquetado, ¿no? Porque bueno, aquí lo que tendríamos sería un chip que sería casi imposible de manipular. Entonces pues tendríamos que aterrizar cada uno de esos pines a un empaquetado para poderlos manipular ya de una forma más efectiva. Por ahí hay una foto más adelante de lo que sería precisamente lo que se ve de este paso con el procesador Lagarto 1. Lo vamos a ver más adelante. Una vez que ya tenemos los dados, bueno, los chips con el empaquetado, pues se vuelven a probar. Porque pues por aquí pudo haber algún problema, se vuelven a probar y se marcan se retiran los que presentaron algún daño, y los que no, pues simplemente ya se les pone su cajita de cartón, se les da su presentación para enviarlos a los clientes. Entonces, bueno, más o menos así
así es como funciona a grandes rasgos la fabricación del circuito integrado, que a final de cuentas, como les comentaba, pues es una serie de pasos precisamente para la fabricación del circuito integrado y que ese circuito integrado pues tenga tantas copias como quepan en nuestra oblea, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. En este caso sería la oblea del MIPS R3000. Es un procesador pues, de la compañía MIPS. Y algunas de las características que tiene, lo bueno, vienen más adelante, pero bueno, de esta forma es como se ve una oblea. Este procesador fue uno de los más populares hace algo de tiempo. Ahorita MIPS es una compañía que ya no existe, que algunos de sus colaboradores fueron absorbidos por RISC-V, pero era una compañía, bueno, ELISA de MIPS fue uno de los que tenían licencia para educación libre, pero si ya lo querías fabricar, por ahí te cobraban algunas regalías, pero para la academia fue uno de los más usados y también fue uno de los mejores procesadores que hubo en su tiempo. Esta sería la microfotografía del MIPS R3000. Era un procesador de 32 bits. Y bueno, tenía una caché L1 de 64K. La tecnología de fabricación fue 1.2 micras. Y bueno, realmente lo que nosotros podemos ver aquí es que si nos damos cuenta, cada una de estas celdas de memoria, al ser una estructura muy grande, pues se empieza a repetir, ¿no? Entonces podríamos asumir que esta parte que se ve muy, muy clara y que se ve de una forma uniforme, se puede asumir que es una memoria, ¿no? Que sería una caché de L1. Tal vez esta sea la de datos y tal vez esta sea la de instrucciones, que son estructuras uniformes y son estructuras grandes. Por ahí también debería de andar pues deberían de estar todas las etapas del byte, ¿no? Habría que hacer un fetch, por ahí debería de haber un decodificador, por ahí tendría que haber una máquina de ejecución, un predictor de saltos, etcétera. Y bueno, esta sería la arquitectura del MIPS R3000, perdón, que como comentábamos, LISA es de 32 bits. Podía emitir a 4 unidades de ejecución, que serían precisamente estas unidades, que sería la ALU, un shifter, un multiplicador divisor y un sumador de direcciones para cálculo de accesos a memoria o cálculos de saltos. También tiene un mecanismo de recuperación por fallo de excepciones y tiene 32 registros de propósito general. Y bueno, la jerarquía de memoria es un sistema no bloqueante. Esto quiere decir que si nosotros hiciéramos un miss en la memoria, no tendríamos que detener el procesador para ir por esa información que no encontramos a un nivel de memoria superior, sino podría continuar en ejecución el procesador mientras se atiende ese fallo. Entonces a eso se refiere el sistema de memoria no bloqueante. Por ahí también tiene buffers de traducción o Translation Look-Aside Buffers. Bueno, aquí tenemos los bancos de registros y, bueno, el control para excepciones, la máquina de fetch. Y aquí están los 32, bueno, el banco de registros, que serían 32 registros, y cada uno de esos registros son de 32 bits. Esa sería la arquitectura del MIPS R3000. Y bueno, aquí llegamos precisamente a lo que sería el primer chip fabricado, o el primer chip mexicano que ha sido fabricado, que sería el Lagarto 1. Bueno, lo que comentábamos, este sería nuestro chip y precisamente el empaquetado, lo que estábamos comentando en la lámina de la fabricación de circuitos integrados, pues es precisamente cada uno de esos pines, pues conectarlo generalmente, o es con un cable de oro, ¿no? Para mayor conductividad. Entonces, así se vería el empaquetado de un chip. Algunas de las características que serían del Lagarto 1 es que son, si no mal recuerdo, son 2.4 milímetros cuadrados. La tecnología de fabricación son 65. ¿Sí? ¿Me puede ayudar con ese dato, doctor Marcos? ¿Sí se acuerda? Son 65 micros, ¿verdad?
Perdón, 65 nano. Bueno, y bueno, fue elaborado en conjunto. Sí, Ah, sí, ¿verdad, Alberto? No, no los había visto. Sí, en conjunto con el BCC, el IPN, el Centro Nacional de Microelectrónica y la UPC. Y bueno, obviamente el logo del IPN para llevarlo a este nivel de detalle, pues es casi imposible. Y bueno, ese sería el logo del lagarto. Entonces, bueno, por aquí está la arquitectura del lagarto 1, que tiene en la etapa de fetch, pues se conecta a una L1 de instrucciones, que esta L1 es de 8K, un generador de direcciones de memoria, un PC. Por ahí tiene también un predictor de saltos. En este caso, en la etapa de decodificación, hay 7 ROMs para la decodificación que van a un multiplexor. Y para la etapa de registros, pues se tiene un banco de registros para enteros y un banco de registros para punto flotante. Y bueno, para la etapa de ejecución, pues tiene varias unidades, ¿no? Por ejemplo, hay unidades que tardan hasta 12 ciclos, que serían pues un divisor, un multiplicador, unidades que tardan 4 ciclos, unidades que tardan un ciclo. Y bueno, aquí la unidad de predicción que se comunica con el predictor de saltos. Por ahí también tenemos una memoria L1 de datos, que sería de 16K. Y bueno, aquí también se tiene una jerarquía de nivel 2, que ya es unificada, es decir, que contiene datos e instrucciones de 32K. Y bueno, la etapa de write back, para comunicarse nuevamente con los bancos de registros una vez que se terminó la ejecución y el acceso a memoria, y sigue el write back. Y bueno, este sería el mismo ejemplo, pero con los procesadores, los últimos procesadores de Intel, los que están saliendo apenas. Entonces, bueno, en resumen, pues decíamos que podemos hacer una distinción en las computadoras por clases, y teniendo en cuenta eso, pues lo podemos hacer por el segmento a mercado, ¿no? Que comentábamos que de las computadoras de escritorio, de las computadoras que serían servidores, los embebidos y los móviles. También vimos los objetivos del curso, que sería comprender la arquitectura de los procesadores, la interfaz hardware-software, y pues precisamente cómo comprender cómo esas instrucciones se pueden ejecutar en el hardware subyacente, ¿no? Es decir, en el procesador. Por ahí también vimos a grandes rasgos cómo es la fabricación de circuitos integrados. Por ahí vimos también la arquitectura del MIPS R3000, y obviamente también para la arquitectura del Lagarto 1, que bueno, el Lagarto 1 es llamado Lagarto Home, que Home en maya es 1, que tiene una arquitectura bueno, trabaja con un ISA de REX5 de 64 bits. Tenemos un banco de registros de enteros y un banco de registros también de punto flotante. La caché de instrucciones L1 es de 8K, y la caché de instrucciones de nivel 1 de datos, perdón, la caché de datos de L1 es de 16K, y la caché de nivel 2 es unificada y tiene, bueno, es de un tamaño de 32K. Bueno, no sé si César o Alberto son los únicos que veo. Quisieran también aportar algo más ahorita que estamos en la parte de introducción acerca del proyecto. Bueno, pues por mi parte diría que la microarquitectura de Lagarto Hunt, como bien lo mencionaste, ha sido ya, eh, se ha ido optimizando con cada iteración. Eh, Sin embargo, este primer approach con el que estás trabajando es, digamos, el parteaguas de lo que dio
pie a la fabricación de los chips con Lagarto Inside. Y, eh, y bueno, a partir de este se han ido agregando ciertas modificaciones sin perder el baseline, para lo cual ganando features tales como la SIMD, integrando features tales como la SIMD, la unidad de procesamiento vectorial, eh, la interconexión con diferentes periféricos. A lo que voy es que, de lo que se va a platicar aquí es justamente la primera parte de todo lo que representa un trabajo eh, pues ya de bastante tiempo. Para esto también creo que por ahí anda Cristóbal, no sé, que justamente él y Alberto son de quienes trabajaron en esta primera versión, específicamente empujando este diseño para poder finalizar su prototipado y su correcto funcionamiento. No sé si quieran comentar algo, amigos. Ok, gracias, César. Sí, pues, como comentaba el doctor Marco hace ratito, pues César es también uno de los miembros que está trabajando precisamente en España. Él está trabajando con Lagarto 2 y por ahí, tal vez más adelante nos platique un poquito de los resultados que ha estado obteniendo. Y bueno, también ahorita está parte del equipo que está precisamente trabajando allá, como Alberto, está Iván, y bueno, por ahí escuché que estaba Cristóbal, realmente no los puedo ver, pero bueno, por aquí andan también. Si en algún momento quisieran aportar algo, bienvenidos. Ok, bueno, ¿alguna duda acerca de la parte de la introducción eh, al proyecto? Ninguna. Muy clara la explicación, Toño, muchas gracias. Ok, gracias, doctor. Ok, ahora vamos a continuar un poquito con esta parte. Pues bueno, algo de lo que hay que hablar es un poquito acerca eh, de los niveles de transformación. Entonces, pues realmente lo que nosotros tenemos aquí es hasta cierto punto es un nivel de abstracción. Sabemos que igual en los lenguajes de programación, pues entre más abstracto sea el lenguaje, pues a veces se facilita un poquito más. Nosotros no vamos a estar en un nivel de abstracción tan alto, pero tampoco vamos a estar en un nivel tan bajo, ¿no? Nosotros estamos trabajando a nivel de la microarquitectura, específicamente para el taller vamos a estar trabajando aquí, pero bueno, lo que se busca hasta este momento como grupo, pues es de alguna forma seguir toda esa secuencia hasta llegar precisamente a la fabricación de nuestros dispositivos. Por ahí ya ahorita en algunas tesis se empieza precisamente a ver esta parte. Y como equipo, sí se ha logrado llegar hasta la fabricación, pero es un camino que no se tiene dominado al 100%, ¿no? Es un camino que nos gustaría recorrer, pero bueno, como comentaba, precisamente nos vamos a enfocar a la parte del ISA y que sería la arquitectura y precisamente darle soporte a esa arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, como ya sabemos, el ISA realmente lo que es el vocabulario, o es una especie de vocabulario, un idioma, que va a ser capaz de ser interpretado. En este caso, asumimos que esa interpretación
realmente es una decodificación y va a ser ejecutado precisamente por esta microarquitectura. Entonces, nosotros, si fuéramos programadores, desde el punto de vista de programadores, en el ISA se especifica cómo deben de ser ejecutadas las instrucciones. Y la microarquitectura realmente lo que es cómo la implementación subyacente ejecuta esas instrucciones. Entonces, pues realmente por aquí nosotros vamos a darnos cuenta que no importa cómo se puedan ejecutar las instrucciones, es decir, tal vez puedan llevar un orden diferente, pero tienen que obedecer precisamente la semántica que está especificada por este ISA, ¿no? Ok, entonces, por ahí eso creo que sí viene un poquito explicado más adelante. Pero bueno, básicamente, lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que nuestro microprocesador va a estar compuesto por un ISA y también va a estar compuesto por la microarquitectura. Y bueno, la arquitectura pues sería precisamente eso, ¿no? El ISA más la arquitectura. El procesador sería el ISA más la microarquitectura y más los circuitos que conforman a ese procesador. Y precisamente la arquitectura sería el ISA más la microarquitectura. Entonces nosotros vamos a estar enfocados precisamente en este taller en el ISA, en la arquitectura y en la microarquitectura. Ok, vamos a hablar también un poquito de lo que serían las abstracciones. Estos niveles de transformación que nosotros acabamos de ver, pues crean abstracciones. Podemos definir una abstracción como el alto nivel o una abstracción de alto nivel que necesita qué interfaz lo conecta con el bajo nivel y no cómo el bajo nivel está implementado. Entonces, los programadores de alto nivel no necesitan preocuparse por conocer el conjunto de instrucciones, ni cómo es que son ejecutadas las instrucciones en la computadora para la que programan, ¿no? Simplemente basta poner alguna instrucción. Por ejemplo, si estamos trabajando en un alto nivel, tal vez alguna instrucción para liberar la memoria, pero realmente no sabe cómo se tiene que hacer esa liberación de memoria. O, por ejemplo, nosotros podríamos poner simplemente un operador y pues le dejamos al procesador que haga la operación, ¿no? Pero no sabemos, por ejemplo, qué algoritmo está utilizando, cuántos ciclos tarda esa operación, no sé, tal vez una multiplicación, cuántos ciclos de reloj tarda esa multiplicación, etcétera, ¿no? Esos detalles de cómo se ejecuta, pues no son necesarios conocerlos si se trabaja en alto nivel. Y bueno, las abstracciones, pues en realidad mejoran la productividad. No es necesario preocuparse por las decisiones tomadas por los bajos niveles. Por ejemplo, un programador en Java contra C, contra ensamblador, contra binario, o especificando las señales de transistor de cada ciclo de reloj, ¿no? No es lo mismo programar en Java que precisamente hacer nuestro programa en ensamblador. Entonces, ¿por qué me interesa saber qué hay debajo o qué hay por encima? Al final de cuentas, si nosotros como programadores entendiéramos cómo funciona el hardware subyacente o el hardware que va a ejecutar esas instrucciones, pues realmente estaríamos mejorando como programadores, ¿no? Es decir, podríamos estar tal vez de alguna forma dándole una más eficiencia a nuestros programas porque sabemos cómo se van a ejecutar las instrucciones. Entonces, eso nos daría una ventaja de, por ejemplo, empezar a manipular tal vez nuestro código, ¿no? Es decir, si sabemos que un acceso a memoria, lo que sería el trabajo del compilador, ¿no? Por ejemplo, el compilador puede resolver algunas de las instrucciones si son, por ejemplo, variables conocidas. El compilador podría reordenar nuestro código para que, por ejemplo, todos los accesos a memorias no se hagan secuenciales, sino por ahí, entre esos accesos a memoria, podríamos meter algunas instrucciones que no dependan de alguno de esos accesos. Entonces, realmente, si nosotros empezamos a conocer cómo funciona el procesador, pues podríamos programar evitando precisamente esto, ¿no? Lo que estamos comentando. O, por ejemplo, también cómo podemos anidar eficientemente ciclos for para que no tengamos problemas en memoria, ¿no? Es decir, no estemos haciendo fallos tan seguidos y de esta forma también eficientar nuestro programa. Ok, pues por aquí, para esta parte de los niveles de abstracción, podríamos tratar de hacernos estas preguntas.
¿Qué sucede si el programa que nosotros escribimos se ejecuta demasiado lento? O también, ¿qué podría suceder si el programa que escribiste no se ejecuta correctamente? ¿Qué sucede si el programa que escribiste consume demasiada energía? Por ahí también podríamos tratar de responder qué sucede si el hardware que diseñaste es complicado de programar. ¿Qué sucede si el hardware que diseñaste es demasiado lento porque no provee de las primitivas correctas al software? ¿Y qué sucede si quieres diseñar un sistema mucho más eficiente y con mejor desempeño? Pues bueno, básicamente lo que nosotros trataríamos de resolver a lo largo de este programa, de este taller, sería precisamente todas estas preguntas, responder todas estas preguntas. Por ejemplo, por ahí, si nosotros decidiéramos tratar de eficientar nuestro programa, pues por ahí podríamos aplicar algunas técnicas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos alguna instrucción en software que no está soportada en hardware, ahorita, por ejemplo, para RISC-V, se tienen varias extensiones. La extensión que es núcleo, que es la RISC-V 32i, me parece que es la de enteros, es una extensión que implementa algunas operaciones lógicas, algunas operaciones aritméticas, como por ejemplo la suma, la resta, pero no implementa multiplicación y división. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos algunas instrucciones que hicieran precisamente uso de esta extensión, pues tendríamos precisamente que darle soporte, ¿no? Entonces, implementamos una extensión que sería la extensión M para multiplicación y división, o, por ejemplo, dependiendo de nuestras necesidades, podríamos implementar, si es que estamos trabajando, por ejemplo, con algo que tenga más restricciones, por ejemplo, en consumo de energía o almacenamiento, podríamos implementar las comprimidas, o si estamos trabajando con embebidos, podríamos implementar la extensión de embebidos, punto flotante, precisión simple, precisión doble, pero eso depende de las necesidades. Entonces, si el hardware que diseñaste no da el soporte, pues por ahí nosotros podríamos tratar de darle soporte, ¿no? O, por ejemplo, hay algunas instrucciones que realmente no se implementan o bien no vienen especificadas en ELISA, como por ejemplo una instrucción de move, pero se pueden llevar a cabo por medio de otras instrucciones, ¿no? Que vamos a conocer como pseudoinstrucciones. Entonces, por ahí podríamos hacer lo mismo con alguna suma inmediata y por ahí estamos tratando de darle soporte a algo que no existe. Entonces, todo esto realmente es lo que vamos a tratar de responder a lo largo del taller. Dos objetivos clave de este taller es comprender cómo un procesador trabaja debajo de la capa de software y cómo las decisiones tomadas a nivel de hardware afectan al software. También otro de los objetivos es plantear las bases para llegar a ser capaz de tomar decisiones de diseño y optimización que crucen los límites entre los diferentes niveles de abstracción que componen a nuestro sistema, ¿no? Y bueno, aquí hay algo de lo que hemos estado hablando. Entonces, precisamente esto hace referencia a memoria. Vamos a ver los casos de una multiplicación de matrices y cómo, si nosotros tenemos de cierta forma los índices, podríamos ya sea mejorar el desempeño de nuestro programa o también de qué forma no precisamente anidarlos para que no tengamos tantos fallos, ¿no? Que al final de cuentas un fallo en memoria, pues es ir a buscar la información a un nivel de memoria superior, pero eso impacta en el tiempo, en los ciclos de reloj perdidos en nuestro procesador. Entonces hay que tratar de evitar esos errores graves. Como sabemos, C y C++ no tienen protección a memoria. Las referencias a arreglos pueden estar fuera del límite y no hay algo que nos diga que precisamente estamos fuera de esos límites. Entonces podríamos generar valores apuntadores inválidos y de esta forma podríamos estar accediendo a regiones de memoria a las cuales no tenemos el acceso o los privilegios que tendríamos que tener para poder acceder. Entonces, se pueden dar abusos a las funciones de manejo de memoria, que sería memory allocation, o también cuando nosotros intentamos liberar esa memoria, y es posible generar errores graves,
que pueden tener efectos que dependen del sistema y el compilador. Entonces, pues podríamos tener objetos lógicos que están corruptos, sin relación con los que realmente nosotros quisiéramos acceder, y el efecto de los errores pueden ser observados mucho después de ser generados, es decir, podríamos dar información y no nos vamos a dar cuenta que nuestro programa se está ejecutando de una forma incorrecta hasta mucho después, ¿no? Por ahí, tal vez no sea el mejor ejemplo, pero por ahí, cuando nosotros trabajamos precisamente con la parte de cast, de convertir, por ejemplo, diferentes tipos de datos, o un tipo de dato a otro tipo de dato, por ahí también eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros convertimos un punto flotante a un entero? O si nosotros quisiéramos convertir un punto flotante de precisión simple a un punto flotante de precisión doble, pues también por ahí podríamos saber qué es lo que pasa, porque este tipo de problemas, a pesar de que, de que son muy comunes, pues pueden costar mucho, mucho dinero, ¿no? Por ahí el ejemplo de un transbordador, que sería el Ariane que llevaba suministros a una estación espacial, precisamente al hacer una conversión de un punto flotante a un entero, pues se perdió la precisión que realmente se quería, y hubo un fallo en los sistemas que derivó en la explosión de ese transbordador. Entonces, errores como estos, pues pueden costar mucho, ¿no? Ahorita nada más estamos hablando de un error a memoria, pero bueno, se puede escalar precisamente a más. Bueno, este sería el ejemplo de la multiplicación de matrices, que sería el caso 1 y el caso 2. El caso 1 se tiene acceso precisamente en el primer for o en el for exterior al índice i. El for del medio sería el índice j y el for interno sería el índice k. Sería ijk. Y bueno, hacen precisamente lo mismo, ¿no? Son multiplicación de matrices. Y para el caso 2, el orden de acceder a los índices, pues es diferente, ¿no? En el for exterior se tiene el índice j, en el for del medio se tiene el índice i, y en el for interno se tiene el índice k. Entonces, realmente lo que nosotros estamos haciendo en este momento es precisamente cómo estamos accediendo a esas matrices, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a analizar el caso 1, que sería el caso IJK. Entonces, bueno, para calcular cada elemento de C, que sería precisamente esto, nosotros vamos a requerir la sumatoria de los productos de cada elemento de A que está indexado por I y K. Sería precisamente esta matriz. Está indexado por I y por K. Y también vamos a, bueno, también vamos a multiplicar cada renglón, que sería de B. Bueno, aquí sería la columna de I y K, y aquí sería el renglón de B, que está indexado por K y por J. Entonces, una vez que nosotros leemos cada uno de esos elementos, pues los vamos a operar, en este caso es una multiplicación, y los vamos a ir sumando, ¿no? Entonces, precisamente en el índice o la matriz C, que está indexada por I y por J, se va a guardar ese resultado. Entonces, aquí sabemos que los datos, bueno, precisamente en el renglón, pues son contiguos, ¿no? Es decir, si nosotros empezáramos a acceder por renglón, vamos a ver que estas direcciones son consecutivas, entonces no habría problema por estar indexando de una forma en renglón. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a indexar por columna? Pues, por ejemplo, si nosotros estamos indexando, tomamos como ejemplo esta columna, si nosotros estuviéramos indexando por columna, ese es el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos indexando el elemento 9, pero si nosotros quisiéramos indexar el siguiente elemento no va a ser el elemento 10. El siguiente elemento de esa columna, pues sería el 18 y después el 27 y así sucesivamente. Ok, para el caso ahora de J y K, para este caso vamos a calcular cada elemento de C, que sería esta matriz,
y para esto vamos a requerir la sumatoria, en este caso, de la matriz A, que está indexada por I y K. Y también vamos a operarlo con el elemento de la matriz B, que está indexado por K y J. Y bueno, de esta forma guardamos el resultado en la matriz C, que está indexada también por I y por J, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, realmente a diferencia de lo que sería el caso 1, lo estamos accediendo de diferente forma, ¿no? Aquí A lo estamos accediendo precisamente por columna y B lo estamos accediendo por renglón. Y aquí precisamente A lo estamos accediendo por renglón y B lo estamos accediendo por columna. ¿Pero esto qué significa? Si nos damos cuenta, justamente aquí están los índices. Estamos trabajando con el índice IJK y con el índice JIK. Entonces, bueno, justamente en este punto que está aquí, los datos que están almacenados en L1 ya no son suficientes. ¿Por qué? Precisamente por lo que comentábamos, ¿no? Si los accedemos mal, entonces sabríamos que la siguiente dirección pues ya no sería una dirección consecutiva, ¿no? Sería una dirección que salta al siguiente renglón y que salta al siguiente renglón. Entonces, para almacenar esos datos, pues realmente no vamos a poder, ¿no? Porque, por ejemplo, si los almacenamos en memoria, vamos a almacenar todos estos datos, pero estos datos, en este preciso momento de búsqueda, no los vamos a utilizar, solamente vamos a utilizar los que están aquí. Entonces, precisamente almacenar toda esa información que realmente no va a caber en memoria caché L1, pues por ahí se vuelve ineficiente. Entonces, hasta este punto sería demasiado grande para caché L1 y aquí, precisamente, demasiado grande para caché L2, que sería este caso, ¿no? Pero, ¿qué pasa con específicamente con el segundo caso, que sería el caso 2? Pues vemos que aquí se comporta de una manera diferente. Entonces, precisamente siguiendo estos índices, pues nos damos cuenta que es específicamente un poquito más eficiente a diferencia del caso 1. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito de la memoria dinámica. Entonces, por aquí tenemos un chip multinúcleo. Bueno, tenemos por ahí, están en verde, lo que sería el banco de la DRAM, que serían bancos de memoria dinámica. Pero obviamente, bueno, si nosotros quisiéramos conectar precisamente la memoria a nuestro procesador, pues va a ser como si nosotros tuviéramos un periférico. Entonces, sabemos que nuestro chip, en este caso, pareciera que fueran 4 cores, ¿no? En este caso, vamos a asumir que un nivel de memoria está precisamente en L1. L1 está dentro de nuestro chip, L1 de instrucciones y L1 de datos. Posiblemente esto que está aquí sea L2. Pero fuera de eso, bueno, algunos esquemas proponen que L1 solamente esté dentro del chip y L2 y L3 estén fuera del chip. También se podría un esquema donde L1 y L2 esté dentro del chip y L3 esté fuera del chip. Y en algunos casos también se tiene que L1, L2 y L3 están dentro del chip. Pero bueno, fuera de eso, alguna otra interfaz de memoria, como puede ser la memoria dinámica, pues están fuera de nuestro chip. Y si están fuera de nuestro chip, pues lo que nosotros tendríamos que hacer sería tener una interfaz. Entonces, bueno, precisamente por eso están aquí los bancos, está la interfaz. Y bueno, por ahí explicar un poquito en lo que consiste a grandes rasgos, es que la celda de RAM consiste en un capacitor y en un capacitor de acceso. Nosotros vamos a tener precisamente lo que vamos a conocer como lines de bits o líneas de bits, perdón, o bitline, y también nosotros vamos a tener precisamente lo que vamos a conocer como word lines. Entonces,
Precisamente era lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Por ejemplo, si nosotros cada una de estas celdas la empezamos a replicar hasta llegar al tamaño de nuestra caché, pues precisamente por eso estos segmentos que se ven un poco uniformes, podríamos asumir que son celdas, ¿no? Celdas de memoria, porque son celdas que son uniformes, y como comentábamos hace ratito, me parece que la caché de instrucciones, perdón, la caché de instrucciones de Lagarto 1 es de 8K y la de datos es de 16, entonces pues tendríamos muchas de esas celdas replicadas en nuestro chip. Ok, entonces es una celda de RAM, consiste en un capacitor y en un capacitor de acceso, almacena información en términos de la carga del capacitor, y un chip de RAM consiste en un arreglo de dichas celdas, ¿no? Justamente lo que comentábamos. Entonces, por eso precisamente se ven un poquito uniformes esos bits de memoria en nuestro procesador. ¿Cómo vamos a recargar la de RAM? La de RAM, que es la memoria dinámica, va a estar de alguna forma perdiendo su carga con el paso del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, para conservar esa información, tendríamos que recargar cada fila periódicamente para conservar esa información. Lo que va a resultar es que vamos a activar cada fila cada n milisegundos. En este caso puede ser, dependiendo de la de RAM, pero pueden ser 64 milisegundos. Justamente esta característica que sería de las de RAM impacta en un problema. ¿Por qué? Porque precisamente por estar reactivando esas celdas o activando esas celdas, pues vamos a tener un consumo de energía muy grande. Entonces, cada que nosotros activemos la fila en n tiempo, pues vamos a estar consumiendo energía. Y al final de cuentas, pues bueno, por ahí también va a haber una degradación del desempeño, porque el banco de la memoria de la de RAM queda inhabilitado durante la recarga. Y bueno, también es precisamente esa recarga limita la capacidad de escalar la de RAM. Esa es una de las características. Y bueno, por aquí tenemos un ejemplo de la recarga de la de RAM, que está precisamente en el porcentaje de tiempo que nos tardamos en refrescarla y la capacidad de almacenamiento que tiene esa de RAM. Ok, esta sería la gráfica de desempeño, y esta sería la gráfica de energía. Entonces, vemos que entre más grande sea la capacidad de nuestro dispositivo, pues más tiempo pasa recargando y más energía se consume en esa recarga. Bueno, esa es una de las características a tomar precisamente para las memorias de RAM. Bueno, algunos puntos a considerar sería romper los diferentes niveles de abstracción y saber qué hay debajo permite resolver problemas y diseñar mejores sistemas para el futuro. Y la cooperación entre distintos componentes y capas permite proponer mejores soluciones y sistemas. Ok, avanzamos otro poquito. Bueno, sabemos que este taller está considerado como diseño de hardware. Sin embargo, también durante el desarrollo vamos a comprender ambos lados del sistema. Vamos a saber que podemos desarrollar mejor software si comprendemos la capa de hardware. Vamos a desarrollar mejor hardware si comprendemos el software que será ejecutado por esa capa de hardware. Y vamos a poder diseñar un mejor sistema computacional si comprendemos ambos. Es decir, si sabemos cómo se ejecutan las instrucciones, pero también sabemos qué instrucciones se van a ejecutar en ese hardware. Entonces, bueno, en este taller vamos a cubrir la interfaz hardware y software y la microarquitectura del procesador Lagarto 1. Bueno, más o menos esta sería esta sería la forma en la que nosotros vamos a estar trabajando a lo largo del taller y también de las prácticas que se tienen programadas. Nosotros vamos a trabajar precisamente con RISC-V por algunas de las características que comentaba el doctor Marco. Algunas de las características son que precisamente pues es un ISA
que tiene como objetivo convertirse en un ISA pues que sea utilizado por todos, pero algunas de las ventajas que se tienen es que es un ISA modular, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de un ISA, por ejemplo, de x86, que es un ISA que se tiene que implementar precisamente todo, sin importar si algunas instrucciones las vamos a utilizar o no las vamos a utilizar. En RISC-V, al ser modular, pues solamente vamos a estar implementando lo que nosotros queramos. Y por ahí ya se está utilizando, pues en algunos otros dispositivos de hardware, por ejemplo, para los discos duros de Western Digital, por ahí también hay una cooperación con varias universidades, y también precisamente en la industria. Bueno, entonces vamos a hacer prácticas para trabajar con el ensamblador de RISC-V. Y bueno, una vez que nosotros escribamos nuestro código en ensamblador, lo vamos a pasar por algo que nosotros conocemos como simulador de RARs. Y bueno, por aquí nos detenemos de esta parte. Entonces, bueno, aquí en el otro sentido es teniendo precisamente un código en C. Si nosotros lo compiláramos con GCC para RISC-V, pues tendríamos también nuestro código en ensamblador. Ok, una vez que nosotros tenemos nuestro código en ensamblador, pues lo podríamos pasar a nuestro procesador, que en este caso puede ser Lagarto 1, o también el procesador que nosotros vamos a construir a lo largo del taller. Y este procesador va a estar ejecutando esas instrucciones, y bueno, también va a estar ocupando esos datos que se generaron a partir de nuestro código en C o del ensamblador que nosotros escribamos. Bueno, pero ese procesador va a tener una interfaz que sería de jerarquía de memoria, donde vamos a tener la caché de instrucciones y la caché de datos. Precisamente cuando nosotros pasemos por el simulador de RARs, nos vamos a dar cuenta que nuestro código se va a dividir precisamente en dos partes. Se va a dividir en instrucciones y en datos. Las instrucciones serían las instrucciones que van a ejecutar el programa que nosotros escribamos. Es decir, ahí vamos a tener las sumas, las multiplicaciones, o todas las rutinas, por ejemplo, para hacer un printf, etc. Y los datos son los datos que nuestras instrucciones van a estar utilizando para poder ejecutarse. Entonces, esas instrucciones nosotros las vamos a alimentar a la caché de instrucciones, y esos datos nosotros los vamos a alimentar a la caché de datos, de tal forma que cuando nuestro procesador empiece a operar, va a estar generando direcciones en cada ciclo de reloj para leer esa caché de instrucciones, y va a pasar por todas las etapas de nuestro procesador hasta llegar a la última etapa, ¿no? Que sería la etapa de escritura en el banco. Bueno, a la etapa de write back, que sería una vez que se ejecutó y que hizo los accesos a memoria, si se requieren, guarda nuevamente el resultado en el banco de registros. Y bueno, y también va a estar leyendo la caché de datos. Pero bueno, para la parte del procesador de Lagarto 1, por ahí se tiene también preparado un debugger que funciona mediante un puerto serial para estar leyendo precisamente estas cachés, que sería la caché de instrucciones y la caché de datos, y también el banco de registros de nuestro procesador. Y bueno, por ahí también podríamos, otra de las formas para saber si está funcionando, pues sería mediante las formas de onda con un simulador. En este caso, el que vamos a utilizar es ModelSim. Ok, pues bueno, regresamos un poquito a esta parte de los niveles de abstracción. Bueno, para empezar hay que definir qué es un algoritmo. Un algoritmo lo podemos definir como un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas con las siguientes propiedades. Es decir, tiene que estar definido. Y bueno, debe ser definido con precisión. Es decir, exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Y pues no debe de ser ambiguo, ¿no? Es decir, si va a hacer algo, sabemos qué resultados vamos a obtener y no podemos salirnos de esos resultados. Debe de ser efectivamente computable. Es decir, una computadora tendría que ejecutar ese algoritmo. Y bueno, otra de las cuestiones es que tiene un fin, es decir, no puede estar iterando siempre, ¿no? Tendría que tener un fin cuando se obtienen los resultados que se requieren. Y bueno, esta parte, que sería desde nuestro problema hasta el sistema, para los sistemas en ejecución, que podría ser una máquina virtual, un sistema operativo, pues dependen del usuario.
hasta aquí el usuario podría realmente saber qué es lo que está pasando en su máquina, pero a partir de aquí son estados que ya no son tan visibles para el usuario, ¿no? Entonces es una vista centralizada del usuario, que es una computadora diseñada para usuario final, y las diferentes capas, que serían precisamente estas, deben de estar optimizadas para el usuario. Entonces, recordemos que nosotros vamos a estar trabajando precisamente en la arquitectura y en la microarquitectura. Ok, esas serían las arquitecturas de computadoras hasta el día de hoy. Bueno, sabemos que en un principio las arquitecturas tendían precisamente a enfocarse solamente en la velocidad, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que las velocidades, pues, o la tendencia que se esperaba para las velocidades, pues fueran velocidades para 8 gigas o incluso más. Pero uno de los problemas que se fueron dando es que precisamente entre más velocidad, pues por ahí también sabemos que el consumo de energía es mayor, y si hay un consumo de energía mayor, pues sabemos que vamos a tener lo que nosotros llamamos hotspots, es decir, puntos calientes dentro de nuestro procesador. Y si nosotros tenemos esos puntos calientes, pues obviamente tendríamos que meter un sistema de refrigeración más potente para precisamente que nuestros procesadores no se llegaran a calentar y posiblemente fundirse. Esa sería la tendencia que se vio hasta hace algunos años. Pero bueno, se cambió el paradigma y nos empezamos a dar cuenta que tal vez un procesador muy rápido no es tan efectivo como tener varios procesadores trabajando conjuntamente, aunque fueran un poquito más lentos. Entonces, de ahí la tendencia que las arquitecturas de computadoras pues fueran ya hacia multinúcleos. Y bueno, a partir de eso surgen nuevos y complejos problemas motivados precisamente por la arquitectura multinúcleo, que son como las limitaciones en el consumo de energía, aumento en la complejidad del diseño, dificultad en el escalamiento de la tecnología, bueno, brecha en las tecnologías de memoria, problemas de confiabilidad, problemas de programabilidad, aumento en el consumo de datos para aplicaciones dedicadas. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, hay una microfotografía de un procesador Intel de 10ª generación. Y si nos damos cuenta, pues por aquí tendríamos algunos cores, ¿no? Que sería, cada uno de estos cuadritos es un core. Entonces, precisamente es eso, ¿no? Lo que comentábamos, que el paradigma cambió o se demostró que en eficiencia, varios cores que trabajan a una velocidad un poco menor tienen más eficiencia que un core que es mucho más rápido, ¿no? Por los problemas que habíamos comentado, pero pues también son estos problemas los que se tienen derivado de ese cambio de paradigma. Uno de los que, por ejemplo, Neyel estuvo trabajando sería en la parte, Neyel está trabajando en la parte de multinúcleos, y algunos de los, precisamente de estas cuestiones que hay que ver, tienen que ver con la memoria, ¿no? ¿Qué pasa cuando varios procesadores o varios cores intentan acceder a un mismo dato? ¿O qué pasa si un dato ya fue cambiado por algún core, pero los otros cores necesitan ese dato? Entonces, por ahí es algo de lo que también se ha trabajado Neyel. La brecha en la tecnología para memoria, pues sabemos que la tecnología de fabricación pues es un poco independiente de la tecnología de memoria, y entre más hagamos rápido nuestro procesador, pues vamos a tener un gap un poquito más amplio para los accesos a memoria, ¿no? Es decir, en el caso de que tengamos un procesador muy rápido y una tecnología que no, bueno, la tecnología de memoria que no va a poder seguir esa velocidad, si nosotros hiciéramos un miss en esa memoria, pues en realidad lo que estaríamos haciendo es que vamos a tardar más ciclos de reloj en traer ese dato que nos está faltando. Ok. Bueno, aquí está precisamente la imagen, ¿no? Serían los cores. En este caso tenemos la caché L1,
está caché L1 y caché L2 está dentro del core. Por aquí tenemos, estos serían la caché L3. Por aquí también tenemos, en este caso, la GPU y era para aplicaciones de multimedia. Y en este caso, justamente en este color anaranjado o café, precisamente están las redes de interconexión, ¿no? Que en este caso dice que es de anillo. Precisamente también es otra de las cuestiones que se buscan, ¿no? Precisamente cómo conectar todos estos cores, que a final de cuentas se podría ver a lo que nosotros hemos visto en redes, ¿no? Es muy parecido a las topologías de redes precisamente para conectar, o las redes de interconexión de los procesadores. Igual y tal vez Neyel más adelante nos pueda platicar un poquito a grandes rasgos de cómo él solucionó la parte de Lagarto Multicore. Ok, pues bueno, por aquí tenemos nuevamente esta lámina, que serían los niveles de transformación. Y ya teniendo en cuenta un poquito más lo que nosotros hemos explicado en las diapositivas, pues sabemos que tenemos diversas y nuevas demandas en lo alto, ¿no? Es decir, por ejemplo, ese cambio de paradigma, que sería de un core muy rápido a muchos cores un poquito más lentos, pero trabajando en conjunto, pues cambia precisamente las posibilidades, ¿no? Tenemos nuevas demandas, precisamente para nuevos programas, pero teniendo un hardware diferente, pero un cambio en una demanda, en un nivel de abstracción o transformación alto, pues va a requerir que los arquitectos de computadoras solucionen esas demandas, lo que significa nuevos problemas de fondo, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vimos que precisamente esa demanda en lo alto impactó en solucionar todos estos problemas en lo que sería el bajo nivel de transformación, es decir, hasta llegar hasta la electrónica, ¿no? Y obviamente también pasando por lo que nosotros vamos a ver, que sería la arquitectura y la microarquitectura. Y precisamente es algo que siempre está en evolución, que serían cambios rápidos en las demandas del usuario, ¿no? Entonces, tal vez en algún momento el paradigma pueda cambiar cuando se llegue, por ejemplo, a un límite, ¿no? Al límite de fabricación. ¿Qué pasaría cuando nosotros, precisamente con los materiales actuales, ya no podamos sobrepasar esos límites de fabricación, ¿no? Sabemos que por ahí hay algunas complicaciones en cómo se comportan los materiales y que vamos a llegar a ese límite y que ya estamos cerca, ¿no? ¿Qué pasaría cuando lleguemos al límite tal vez de los 3 nanos? Entonces, va a haber, por ejemplo, un cambio en el nivel de transformación, se van a dar nuevas demandas, pero se va a implicar también más problemas en el fondo. Entonces, como comentábamos, pues en realidad ese es el mercado de consumo de los procesadores, ¿no? Por ahí también vimos alguna de las gráficas precisamente para los embebidos, y habíamos comentado que esa sería una de las formas en las cuales nosotros podríamos entrar a este mercado. Y bueno, esta gráfica está actualizada hasta el 2019. Las estadísticas del 2020 pues están en la gráfica de pastel, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta, pues siempre ha sido una tendencia, es una tendencia hacia arriba. Y es una tendencia que se espera mantener pues realmente todo el tiempo, ¿no? Porque los procesadores pues realmente son imprescindibles. Los utilizamos para todo, ¿no? Desde en nuestra vida diaria, desde un wearable, bueno, un reloj, en nuestro celular, incluso, por ejemplo, hasta en el refrigerador, en el microondas, y más ahora que, por ejemplo, con Internet de las Cosas, pues de alguna forma queremos mantener conectado todo, ¿no? Incluso hasta la estufa la queremos tener conectada a Internet, que el refrigerador me avise cuando ya no hay hielos o cosas por el estilo. Entonces, el mercado de los procesadores, pues realmente es un mercado que siempre va a estar creciendo. Ok. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, ninguna duda. Ok. Entonces,
Pues no sé, ¿qué les parece si tenemos programada ahorita? Déjenme ver. Tenemos programado por ahí un descanso. No sé si quieran que lo tomemos de una vez y nos vemos en unos 10 minutitos, tal vez a las 12, para continuar con la siguiente parte del taller, las segundas 2 horas. No sé qué opina, doctor Marco. Hola, Toño. Hola, doctor. Sí, sí. ¿Cuál era la pregunta? Si tomamos el descanso de aquí a las 12, unos 10 minutitos para continuar con la segunda parte, que sería la parte, ya empezar con los fundamentos de Verilog y Ok, por ahí hacer algunas prácticas. perfecto. Sí, está bien. Ok. 10 Entonces, minutos, entonces regresamos a las 12. regresamos a las 12. Sales. Gracias. Perfecto, entonces reanudamos en 10 minutos. En 10 minutos, sí. Hola, doctor Pedro. Qué gusto saludarlo.